Muchas gracias chicos, chicas también. Cuando me invitó Francisco Javier a este encuentro con ustedes, desde luego propuse el tema de cine por deformación profesional casi, ¿no? Pero quiero advertirles que yo no les vengo a vender ninguna pomada sobre la superioridad del cine respecto de otras expresiones artísticas o cosas que se le parezca. A mí me ha gustado siempre el cine, pero me ha gustado el cine como espectador. La verdad es que nunca he hecho cine y no sé si me hubiera gustado hacer cine. Un gran realizador francés que se llama François Truffaut, que hizo algunas películas preciosas como Jules Sequin, Los 400 golpes, La mujer de la próxima puerta, en fin, muchas grandes películas. Decía que cuando a un niño se le preguntaba, a un niño de 5 años se le preguntaba qué quería hacer en el futuro, el niño podía responder que quería ser astronauta, quería ser botero, quería ser bombero, quería ser policía, quería ser abogado, quería ser empresario, quería ser rockero, en fin, lo que ustedes quieran, pero era muy difícil que alguno dijera que quería ser crítico de cine. La verdad es que para ser crítico de cine te tiene que gustar mucho el cine. Yo creo que en eso lo que manda es la pasión, y te tiene que gustar también escribir sobre las películas y tratar de desentrañar qué hay más abajo de lo que vemos tras las imágenes. Yo siento, creo, o doy por supuesto que ustedes tienen asumido que el cine es una forma de expresión artística y es un arte que tiene unos niveles de autonomía suficientes como para integrarse al sistema de las bellas artes. Por eso el cine se dice que es el séptimo arte. Y cuando se dice que es el séptimo arte, se hace esta afirmación pensando en que tras cada película hay un autor, hay un artista que está tratando de expresarse, está tratando de plantear, exponer, articular una opinión sobre la vida. A mí el cine me fascinó por eso desde sus inicios. Ahora, para mi generación, yo soy lo más parecido que ustedes pueden conocer, digamos, a un dinosaurio. Para mí esa experiencia, ver cine en los años, a fines de los años 50 y el comienzo de los años 60, desde luego fue una experiencia muy golpeadora, una experiencia que prácticamente me cambió la vida, digamos. Estábamos hablando de un Chile completamente, totalmente distinto al de hoy. Era un país muy pueblerino, sin mayor conexión con el mundo exterior, donde no había internet, donde no había televisión, donde, no sé, había que poco menos que diseñar planes de asalto, digamos, para hacernos de alguna vez alguna revista extranjera que llegaba al Paraíso, que llegaba incluso a Santiago. O sea, era un país muy de gato de casa, muy de gato de casa. Entonces para mí el cine fue una experiencia sobre todo y un canal para conocer el mundo, una ventana abierta al mundo, una manera para reconocer, digamos, cómo, o para advertir, para darnos cuenta cómo era la vida en otros países, en otras latitudes. Pero esto lo estoy diciendo así en lo más básico, cómo eran los taxis en otros países, cómo eran las calles en otras ciudades, cómo se vestían las niñas en París o cómo se vestían los jóvenes en Nueva York, qué sé yo.
El cine por eso era una manera muy fascinante de conectarnos con el mundo, una ventana abierta al mundo. Desde luego para ustedes todo eso, a ver, ustedes tienen otras 1000 maneras de conectarse con el mundo, 1000 maneras de conectarse con el mundo. Lo pueden hacer a través de la televisión, lo pueden hacer a través de su celular, lo pueden hacer de distintas maneras. La música está todo interrelacionado hoy día. Y existe una fuerte conexión entre lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, con lo que está pasando aquí. No es tan distinto. En ese tiempo la brecha era sideral. Yo me pregunto si me habría gustado tanto el cine si hubiese nacido en la generación de ustedes. No lo tengo tan claro. Yo creo que el cine, y soy un poquito matapasiones en ese sentido, yo creo que el cine fue el gran arte del siglo XX. No sé si vaya a ser el gran arte también del siglo XXI. Me asaltan las dudas, me asaltan algunas dudas. Por ejemplo, la capacidad narrativa que tiene el cine, la capacidad de contar historias, y de contar historias más o menos complejas, hoy día está siendo cooptada, hoy día está siendo capturada, más que por el cine, está siendo capturado eso por las series de la televisión, que son en productos y son construcciones narrativas que desde luego, en la medida en que son temporadas, digamos, que duran 10, 20 capítulos, ediciones por cada temporada, digamos, o sea, te dan un aliento narrativo muy superior al que te puede dar cualquier película. Pero, a ver, yo sigo defendiendo, si bien me han interesado algunas series, la verdad es que no soy un gran adicto a las series de televisión, si bien es cierto que las considero, a veces fascinantes, estas series, yo sigo defendiendo el cine porque el cine es un espacio de concisión y de economía que, a ver, hay gracia, digamos, hay gracia en expresar un mundo, una opinión sobre la vida, hay gracia en plantear verdades sustantivas en el espacio de lo que dura la proyección de un largometraje, 90, 100, 120 minutos, 150 en el caso de las películas más largas. Es cierto también que el cine se ha puesto, o sea, le ha copiado algo a la producción de las series de televisión, cuando te empiezan a hacer una película y después viene otra de la misma, o sea, te empiezan a explotar lo que llamamos las secuelas, ¿no es cierto? Entonces tenemos, no sé, un Rápido y Furioso que ya creo que va por la 9ª o 8ª, el Hombre Araña, no sé en qué número irá, en fin, pero son... a ver, lo que quiero decir es que yo sigo defendiendo el espacio económico, por darle algún nombre, el espacio económico que hay en una película que dura 90, 100, 120 minutos. El cine durante mucho tiempo se pensó que era un arte compartido, que era un arte donde se juntaban guionistas, directores, técnicos, actores, y que en este sentido era un producto de una comunidad. La verdad es que esa visión del cine es un poquito empobrecedora, porque si no todas las películas expresarían del mismo modo a la enorme cantidad de técnicos que están detrás de ella. Y la verdad es que no es así. El cine, sobre todo el cine, cuando llega a ser verdaderamente arte, es porque expresa las verdades, la opinión, los planteamientos de un artista, y ese artista normalmente es el director. Yo no digo que todas las películas sean películas de directores, hay películas que son de actores, hay películas que son de productores, hay películas que son de guionistas, pero
las películas que, a ver, las películas que verdaderamente llegan más lejos, son las mejores, son aquellas que son producidas, o sea, que son realizadas, concebidas por un director. Por un director que es capaz de plantear temas afines a él, temas personales suyos, y que más o menos se repiten en las películas que él va dirigiendo a lo largo de su vida. El cine, ya lo dije antes, el cine es un arte narrativo. Eso quiere decir que es un arte que cuenta historias. Cuenta historias. Y en eso se parece mucho también a la novela. La novela es el gran género literario, ¿no es cierto?, que cuenta también historia. Los niveles de detalle, los niveles de complejidad, los niveles de densidad que estas historias pueden encontrar en la literatura a veces superan con creces a las verdades y a los desarrollos que puede entregar el cine. Pero así todo, a veces un director contando una historia muy simple y una historia muy corta puede lograr una intensidad, puede lograr emociones, puede lograr convencernos de algo de manera tanto o más efectiva que un gran novelista en una novela, no sé, de 500, de 600 o de 1000 páginas. Yo creo que ustedes, tengo esa sensación, yo creo que ustedes ven poco cine en la actualidad. Me da la impresión que ven mucho más series probablemente que cine. No obstante que el cine hoy día yo creo que está, por decirlo así, está muy capturado a nivel de exhibición comercial por un tipo de películas de superhéroes normalmente, que interpelan y que tributan mucho al público, a un público que llamémoslo así de preadolescentes o de adolescentes, resueltamente. Es cierto que esas son las películas que más se ven en la cartelera. Películas con muchos efectos especiales, películas normalmente de cine de anticipación o cine de ciencia ficción. Esas son las que más se ven, pero sigue existiendo, a pesar de todo, una franja cada vez probablemente más delgada, una franja de películas que no son de anticipación, películas que no son de efectos especiales, películas que no son del cine fantástico, y que nos interpelan muy directamente, muy visceralmente sobre los temas que más nos interesan, temas que conciernen, no sé, a la vida, que conciernen al desarrollo nuestro, que conciernen a nuestras primeras emociones, a nuestros primeros amores, qué sé yo. Yo soy gran hincha de un tipo de películas que se llama películas de crecimiento. Películas de crecimiento que son historias de chicos, de chicas, que pasan de la infancia a la juventud o de la juventud a la vida adulta. Recuerdo algunas películas preciosas en ese plano que, bueno, casi todas son, yo creo, anteriores al año en que ustedes nacieron. Pero me interesó mucho el año pasado o antepasado una película que se llama Boyhood, que es una experiencia que hizo un director norteamericano bastante bueno que se llama Richard Linklater, que filmó durante 12 años a un chico en su crecimiento. Y
puso en esa historia una historia muy tenue, muy ligera, digamos. En verdad la película es sobre el crecimiento de este niño durante 12 años. Él lo filmó 4 o 5 días al año durante este periodo de los 12 años, y al final obtiene una película preciosa, una película, claro, que está toda relacionada con una historia de disolución familiar. Los padres se separan, el niño va al colegio, en fin, el bullying que soporta inicialmente en el colegio, la forma en que se va reconciliando con sus compañeros, la manera en que tiene que seguir a su madre, que se está cambiando muchas veces de ciudad y por lo tanto es obligado a hacer nuevas relaciones. Esa película, por ejemplo, me parece una película extraordinaria, una película estupenda, una película de gran portadora de muchas verdades y que puede interpelar perfectamente a un público como ustedes. Recuerdo también en ese mismo registro de chicos que pasan de la infancia a la preadolescencia y después a la adolescencia y a la juventud. Recuerdo una película que se llamaba Cuenta conmigo, Stand by Me, protagonizada por River Phoenix, que fue uno de esos actores maravillosos, que desgraciadamente vivió muy pocos años, puesto que debe haber fallecido por ahí cuando tenía 25, 26 años, por efecto de una noche salvaje y de una combinación inapropiada de droga o de fármacos. Esa película, que está inspirada, Cuenta conmigo, está inspirada en un cuento que escribió Stephen King. Es la historia de 4 o 5 chicos que viven en una comunidad, en un pueblito muy pequeño norteamericano, y que van a ver, porque reciben el dato de que encontraron un cadáver en las afueras del pueblo, y hacen una expedición de 2 días, se mueren de miedo desde luego, para ir a encontrar ese cadáver, y la película está organizada en torno a las experiencias de estos chicos y a la manera en que esta experiencia, ese viaje, los cambia porque desde luego los chicos que partieron a ese viaje, cuando van a buscar el cadáver, no son los mismos que los chicos que volvieron, y de hecho es ahí donde el protagonista, que es muy autobiográfico de Stephen King, es ahí donde él decide que él quiere dedicarse a la literatura. Películas de ese tipo hay muchas. Ustedes las pueden encontrar, muchas de ellas en Netflix. Aparte de Boyhood, aparte de Cuenta conmigo, está el caso de Los 400 golpes, que es una película francesa extraordinaria. Está una que se llama La última película, también, que es espléndida, y que es una visión muy dolorosa de esa etapa, ¿no es cierto?, de la etapa de la adolescencia y de la juventud. Yo siempre recuerdo una frase de Paul Nizam que está al inicio, al comienzo de La ciudad y los perros. No sé si ustedes hayan leído esa novela de Vargas Llosa, una estupenda novela de Vargas Llosa, que parte con un epígrafe que no está en todas las ediciones, y es una frase bien terrible. Dice: yo he tenido 20 años y no permitiré que se diga que es la edad más hermosa de la vida. Esa es la frase: yo he tenido 20 años y no permitiré que se diga que es la edad más hermosa de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que los 20 años, que normalmente, sobre todo a edades como la que tengo yo, se tienden a idealizar, se tienden a mistificar, a pensar que corresponden a una etapa paradisíaca. La verdad es que no es tan así, porque
en la juventud, en la adolescencia también se vive de conflictos muy arduos, muy desgarradores, muy tristes. Hay muchas decepciones a esa edad, de suerte que ese es el sentido que tiene la frase de Paul Nizam y que encabeza, como les decía, la novela, la espléndida novela La ciudad y los perros. Ya. Vamos a hacer los últimos 10 minutos de preguntas, por si alguien quiere. No sé, ¿alguno? Bueno, partiendo de este sector, ¿en qué es lo que más te fijáis para hacer una crítica hacia una película? Mira, lo que más me fijo es que me cuente una historia que, por inverosímil que sea, yo me la crea. O sea, yo no estoy pidiendo que sea, puede ser una historia de ciencia ficción, puede ser una historia de cine completamente fantástica, pero yo creo que tiene que haber una conexión emocional con eso. Y la otra cosa que yo le pido a las películas es que me transmitan alguna emoción. Yo sé que el cine no solamente está hecho de pura emoción, no necesariamente está hecho de pura emoción. El cine también es un buen portador de ideas, un buen portador de sensaciones, pero una película con puras ideas y con puras sensaciones, pero que no me conecte emocionalmente a mí, no me va a decir mucho. Entonces me fijo mucho en eso. Y después me fijo en otras cosas, me fijo en la mano del director, a efectos de ver si ese director, hay un carácter, hay una personalidad ahí. Para mí lo más fascinante de ver las películas cuando comencé a verlas de niño fue descubrir que tú puedes ser de izquierda o puedes ser de derecha, puedes ser de centro, puedes ser agnóstico, puedes ser religioso, y descubrir esas huellas, descubrir los indicios de tu carácter, las expresiones de tu carácter en la película. Eso me pareció fascinante. Y me pareció fascinante también cuando, en el caso de realizadores que ya tienen más de una película, poder ir estableciendo, digamos, cuáles son las constantes que se repiten en él, cuál es el carácter de ese artista. Hay artistas que son apacibles, hay artistas que son acelerados, que son neuróticos, ¿no? Hay cineastas que son completa y totalmente contemplativos, o sea, como que son muy neutros, y hay otros que son muy acelerados, muy compulsivos. A mí me encanta un cineasta que se llama Martin Scorsese, que es un cineasta tremendamente compulsivo, tremendamente casi medio paranoico, ¿no? A esos niveles, pero ahí reconozco yo un carácter, un sello inconfundible. Yo creo que el peor peligro que puede tener, que puede correr un cineasta es ser intercambiable, es hacer películas que sean impersonales, películas que sean como salchichas, completamente estandarizadas. Lo que yo agradezco del cine es cuando hay un sello personal, eso me gusta mucho. Si alguno de ustedes quiere dedicarse al cine o a la televisión o a la creación audiovisual en algún momento, yo les recomendaría que antes de estudiar cine estudiaran otra cosa. Estudiaran, por ejemplo, literatura durante un tiempo. Yo creo que una estupenda escuela para llegar a narrar, para llegar a contar historias, para llegar a articular trabajos audiovisuales coherentes y personales. Una gran escuela es la lectura, es la novela. ¿Y el cine chileno? Mira, del cine chileno yo no soy muy entusiasta, esa es la verdad. No soy muy entusiasta porque a mí me parece que el cine chileno ha tenido
momentos de mucha promesa. Yo vengo asistiendo a las promesas del cine chileno desde fines de los años 60, cuando se estrenaron películas como El Chacal de Nahual Toro, Valparaíso, Mi Amor, o Tres Tristes Tigres, que me parecía, digamos, que ahí estaba a punto de estallar un movimiento cinematográfico muy coherente y que iba a dar cuenta de las transformaciones del país en ese momento. Después vino el golpe militar y esa promesa se frustró por razones ajenas a los propios cineastas. Cuando se recupera la democracia en los años 90, yo sentí que nuevamente estábamos en presencia de nuevas promesas. Se estrenaron películas como La Frontera, como Johnny 100 pesos, como Taxi para tres, que a mí me parecía que iban a darle al cine chileno un desarrollo y una base de sustentación importante para los años siguientes. Pero ahí comienza la infección, digo la infección porque fue una ola que se metió al cine chileno desde la televisión y empieza una cosa que parecía bastante prometedora, que son las películas de Rump y la película Sexo con Amor, películas que vienen más bien del mundo de la televisión y que le dieron al cine chileno un segundo aire y le permitieron hacer películas bastante exitosas y permitieron hacer películas bastante exitosas y muy comerciales. Hubo gente que ganó mucha plata por estas películas. Pero esa fórmula se anduvo desgastando a muy corto andar y bueno, han venido, después de eso, hemos tenido películas puntualmente o aisladamente muy coherentes, muy saludables, muy bienvenidas, pero me da la impresión que el cine chileno como cinematografía todavía está muy lejos de afirmarse. Hoy día tenemos con el cine chileno un problema que es serio, es arduo, y el problema se traduce básicamente en que se realizan muchas películas, alrededor de 40 películas en Chile, pero que tienen muy poco público cada una de esas películas. O sea, las películas que verdaderamente destacan son muy pocas. Entonces, yo creo que los cineastas chilenos tienen que hacer un trabajo mucho más arduo, mucho más serio, mucho más persistente que el que han realizado hasta ahora para conectarse con el público. Bueno, ¿y nadie tiene una pregunta? Allá hay una pregunta. Pues. Hola. Hola. ¿Y tú qué opinas claro, dentro de la gringalización de todo, del contenido y de las formas del cine, y yéndose ya al aspecto técnico, de que están llegando equipos de afuera de todo y que al final cualquier pelagato puede comprarse una cámara de X cantidad de plata, una cámara china que graba relativamente bien para los estándares, y que con eso empiezan como a jugar al cineasta, empiezan a hacer producciones de bajo presupuesto, y si es que uno tiene más aptitudes que el otro puede surgir un poco y quizás llegar a la taquilla o a lo que sea, independiente del contenido que tenga. ¿Qué opinas tú de esta facilidad que se está dando, pero de la doble faceta, el arma de doble filo que tiene, que todos se están creyendo mucho el cuento quizás, y por otro lado, los que sí con pocos recursos pueden estar haciendo producciones que valen la pena? Mira, a mí me parece que la posibilidad, digamos, de que cada uno pueda filmar, a mí me parece maravillosa. Me parece maravillosa porque eso ha democratizado el acceso a niveles que hace, no sé, 10, 20, 30 años atrás nos parecían inconcebibles. Yo creo que
cuando tú haces una película, cuando cualquier pelagato, como decías tú, hace una película chica, bueno, lo más probable es que la película en algún momento encuentre un público. Y si esa película es capaz de interpelar a públicos más amplios, bienvenido, o sea, maravilloso. Es cierto que la cantidad de películas que se están filmando no te garantiza que esta vaya vaya a decantar en una cinematografía. Pero yo creo que si tú repites el ejercicio, haces una película, después haces otra, al final vas teniendo una masa crítica importante desde la cual algún día tú vas a poder realizar una película mayor. Mira, hay una correlación, digamos, en todas las cinematografías, digamos. Si se hacen 100 películas, lo más probable es que 60 sean malas, que 20 sean más o menos, y así vamos, y al final van a ser 3 o 4 las películas que van a calificar verdaderamente. Yo creo que esa correlación se ha mantenido, y por mucho que hoy día se hagan miles de películas, digamos, eso no significa, digamos, que tengamos una cinematografía. Es cierto que en el mundo audiovisual es probable que los egos salten con mayor facilidad de los que saltan en el campo de la literatura. Hacer una película, probablemente, una película como la que tú estás diciendo, es más fácil que escribir una gran novela, obviamente. Pero no estamos hablando aquí. A ver, si alguien quiere empezar, va a tener que empezar con películas chicas, va a tener que empezar con películas baratas. Y yo creo que a veces ese camino puede llevarte eventualmente a palabras mayores. No lo descarto. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que un fuerte aplauso para él.